Estamos de vuelta en Hoy es Noticia, en el bloque Conexión Global. Se adelantó el día de hoy porque hay harto de qué conversar. Alicia Contreras, el día de hoy, tras el anuncio del día de ayer del presidente Trump, que no pasó para nada inadvertido. Rechazo total en la comunidad internacional y sobre todo en el mundo árabe y también los gazatíes, que dicen que no van a dejar la Franja de Gaza. Así es, y queremos profundizar efectivamente sobre este tema, saber las implicancias que tiene efectivamente, y lo vamos a hacer conversando con el doctor en Derecho Internacional y académico de la Universidad San Sebastián y exdirector también de la Comunidad Palestina en nuestro país, Jaime Adedrapo, a quien ya vemos en pantalla. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ivo. Mucho gusto estar con ustedes. Así es, estamos junto a Alicia Contreras, la editora del área internacional, también Jaime de CNN Chile, quien nos va a presentar y nos va a poner en contexto antes que entremos en conversación acerca de qué fue lo que sucedió ayer, Alicia, en esta reunión y cuáles fueron las declaraciones precisamente. Así es, ayer ya lo habíamos hablado en Hoy es Noticia, estaba esta reunión de Donald Trump con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y en la noche hubo estas declaraciones que remecieron entonces a todo el mundo. Tenemos las declaraciones de Donald Trump para que las revisemos primero. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones de Donald Trump, Jaime, para quienes no lo habían podido ver, escuchar efectivamente qué es lo que dijo. Y quería partir preguntándote de qué forma hay que leer efectivamente esto que dice Donald Trump. Hay que verlo en qué clave, en una clave como una especie de presión. Recordemos que Donald Trump es bueno para mandar mensajes públicos, pero que la semana siguiente él puede decir otra cosa, hacer otra cosa también. ¿De qué forma hay que leer efectivamente y qué tan plausible es efectivamente que Estados Unidos pueda tomar control de la Franja de Gaza? Mira, las lecturas son varias. La primera es que no tiene ninguna consideración respecto a los principios fundamentales del sistema internacional, ni el derecho internacional, ni los derechos en este caso, del pueblo palestino. Yo creo que más que ser una nueva estrategia de negociación a la cual nos está acostumbrando el presidente Trump, yo creo que más bien tiene que ver con que hoy día estamos en un mundo en que aceptamos tener líderes que más bien tienen ideas inesperadas, ideas que más bien responden a sus instintos y que se alejan mucho de lo que son un modelo civilizatorio para resolver los conflictos internacionales. Yo creo que aquí va a haber probablemente una diferencia importante, incluso con las potencias que están encuadradas en la OTAN, porque efectivamente esto, más que ser una mirada de salida o de futuro para lo que es el devenir del pueblo palestino, en este caso para los que están en Franja de Gaza, es básicamente el inicio de hondas, tensiones, conflictos que se podrían desatar a escala regional y, por cierto, a escala global. Jaime, hemos visto ya un rechazo de la comunidad internacional, incluso la ONU habló de que no es legal hacer limpiezas étnicas, esto a raíz de entonces de estas declaraciones de Donald Trump. Y esto se da en medio de un contexto donde hay un alto al fuego en Gaza, pero que es bien frágil. ¿Esto podría tener una consecuencia directa en las negociaciones entre Israel y Hamás? Indudablemente, yo creo que nunca se ha negociado la paz y cesar fuego de manera honorable, si tú quieres, o en búsqueda realmente de un acuerdo pacífico. Yo creo que aquí se está buscando más bien desde hace bastante tiempo, por parte de Israel y los Estados Unidos y quienes han avalado estas posiciones, la solución definitiva al conflicto o a la cuestión palestina. Y básicamente es la limpieza étnica. Estamos viendo como hoy día, tanto sobre Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, no hay viabilidad prácticamente para la construcción de dos estados. Sigue anexándose territorios tanto en Cisjordania, y hoy día ya la decisión de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de hacerse cargo de la limpieza étnica y después de la reconstrucción para precisamente ser administrada por Israel. La verdad es que estamos frente a una situación que
fue más allá de cualquier escenario que pudimos plantear, incluso desde el inicio de esta nueva ofensiva y escala sobre Palestina. Yo creo que esto se salió de cualquier marco esperable, de cualquier proyección, de cualquier perspectiva que podríamos haber visto, y efectivamente es el fin de la era de las Naciones Unidas. Por cierto, uno podría sacar varias conjeturas de lo que aquí ocurre, pero efectivamente esto puede ser mucho más conflicto, mucho más dolor, mucho más violencia, y no es una fórmula que, por cierto, va a llevar a pacificar ninguna zona, ninguna área, sino que posiblemente avivar los fuegos de los conflictos internacionales como los tenemos hoy día en varios teatros internacionales, sobre varios territorios. Sí, Jaime, vuelvo al primer punto. ¿Tú crees que es plausible realmente que Estados Unidos pueda hacer esto? Porque se han escuchado distintas declaraciones, efectivamente, mediáticamente causa un efecto inmediato, como dice Alicia, esto puede poner en riesgo el alto al fuego, las negociaciones que se han llevado. Quedan dudas si es que Netanyahu sabía esto, si es que se ve sorprendido ahí mismo, pero técnicamente Estados Unidos podría hacer esto, porque tendría que pasar por encima del derecho internacional y evidentemente derribar millones de barreras, la misma opinión de los palestinos, la misma opinión de los países que rodean esa zona. Me imagino, ¿no será esto solamente una especie de congraciarse con Benjamín Netanyahu después de la búsqueda del primer acuerdo en el que Netanyahu no quedó tan bien parado efectivamente, y a través de estas declaraciones quizás sobarle un poco el lomo, volver un poco a retomar, como darle una buena noticia a él, más allá de que esto se haga o no se haga? Sí, tenemos un problema ahí de comunicación. Mira, Sí, ahí está. Ivo, sí, te Sí, alcancé a escuchar el perfecto. planteamiento. Yo creo que esto sería jugar con el prestigio de la política exterior de Estados Unidos. Podría tener costos enormes de confianza, de liderazgos, por cierto. Yo creo que estamos efectivamente viendo ciertos liderazgos hoy día que han ganado espacio en el sistema internacional, donde efectivamente se sale de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente uno siempre está pensando que puede ser un efecto de alguna nueva negociación o que está buscando darle algún mensaje a alguien. La verdad que lo cierto es que se está diciendo lisa y llanamente que la política exterior de Estados Unidos, a través de la voz de su presidente, está dispuesta a hacer una limpieza étnica, violando el Estatuto de Roma, violando todas las bases fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, hoy día efectivamente la anomia, por decirlo de alguna manera, ya ha llegado a niveles de la alta política desde hace bastante rato, por cierto, pero lo de hoy día es cinematográfico. De verdad que llegamos a un momento en que la banalidad de la política exterior y el desprecio por los otros ya no tiene parangón alguno. O sea, más allá de poder estar en la estrategia, a lo mejor psicológica que pueda tener el presidente Trump, que uno puede tener dudas realmente de cuáles son los propósitos que pudiera estar planteando tras una propuesta como esta. Lo que sí podemos sostener es que no le interesa nada la convivencia, la armonía, el respeto a las reglas, el respeto a los acuerdos, el respeto a los tratados. Así que me parece que eso es precisamente lo que va a acelerar más temprano que tarde, por cierto, el declive de Estados Unidos como una potencia hegemónica y de una potencia con capacidad de influencia a nivel político, sobre todo porque sabemos que tiene un poderío militar exorbitante, pero sabemos cómo ha ido declinando tanto su confiabilidad como su legitimidad en los conflictos internacionales. Jaime, yo me quiero detener un poco en la figura de Benjamín Netanyahu, ya lo hablaba Ivo. Cuando él escucha las palabras de Donald Trump, comienza a sonreír. Él no avala la propuesta en sí, no dice que él es parte de este plan que habla Donald Trump, pero sí lo valora. De hecho, escuchamos las declaraciones de Benjamín Netanyahu de anoche. President Trump is taking it to a much higher level. He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much terrorism, so many attacks against us, so many trials and so many tribulations. He has a different idea, and I think it's worth paying attention to this. We're talking about it. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue. Ya habla de que vale la pena entonces explorar estas alternativas, pero
Hay que recordar que Benjamín Netanyahu también tiene un problema en su coalición. La ultraderecha no está de acuerdo con este alto al fuego. Ellos quieren seguir en la guerra en esta segunda fase. Están comenzando las negociaciones. Y efectivamente ayer se esperaba que Benjamín Netanyahu hablara de estas negociaciones, cómo van encaminadas, pero no lo hizo porque, claro, nos enfocamos entonces en estas declaraciones de Donald Trump. ¿No habrá sido esto más bien un salvavidas para el primer ministro de Israel? Si la política de Estados Unidos está basada en resolver los problemas internos a un colega o una persona que siquiera representa todo el espectro de israelí, la verdad es que sería algo bastante infantil por parte del presidente de Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que entender que como moneda de cambio, lo que nosotros podemos entender como acción de Netanyahu, después del cese al fuego, que efectivamente esa parte de su coalición de gobierno no estaba de acuerdo con terminar el genocidio sobre Palestina, de terminar o mitigar las hostilidades, efectivamente lo que uno puede observar es que inmediatamente se dio luz verde hacia una mayor anexión y a ataques en Cisjordania. Entonces, nosotros, de alguna manera, el análisis podría haber estado en que Netanyahu estaba barajando la posibilidad de mantener una cierta unidad, a pesar de que algunos ministros renunciaron al gabinete, de mantener una cierta unidad en su coalición, de alguna manera cediendo hacia las presiones que están ejerciendo para anexar más rápidamente Cisjordania, que la vienen anexando este año, del 2024, perdón, anexaron más al mes de junio, julio, habían anexado más de 24.000 hectáreas, y que es sobre territorio ocupado, la nacionalizan y se la transfieren a población israelí. Entonces, esa forma de avance en la anexión de territorio en Cisjordania, que está haciendo prácticamente inviable la construcción de 2 estados, es algo que viene sistemáticamente. Por tanto, pensar que Netanyahu no está por la limpieza étnica cuando ha hecho todo lo que el Estado puede hacer para ir, de alguna manera, desplazando a la población palestina, efectivamente puede tener alguna diferencia de forma. Puede ser que él tiene mucho más tiempo gobernando que el propio presidente Trump, por tanto él mismo puede saber las dificultades que iba a tener un plan. Estoy especulando lo que podría haber sido, pero efectivamente él no es contrario a la limpieza palestina. Él lleva muchas décadas, 2 décadas prácticamente, gobernando en distintos momentos al gobierno israelí, y de alguna manera él desde el Likud y desde los distintos gobiernos que le ha tocado conformar, siempre ha buscado estrategias para imposibilitar, obstruir cualquier posibilidad de creación o construcción de un Estado palestino. Por tanto, efectivamente su proyecto es ir por toda la Palestina historia para crear ahí el hogar nacional judío, e incluso hoy día la gran disputa al interior del gabinete si era una buena oportunidad desde la lógica del literalismo de la Biblia, que son las versiones más radicales o de ultraderecha del sistema político israelí, ir por los territorios que ellos asumen que la Biblia les dio, como les da pertenencia a ellos. Entonces, efectivamente, uno no sabía si iban a aprovechar la oportunidad geopolítica, las capacidades militares, el apoyo restricto de Estados Unidos, para ir sobre territorio del Líbano, para ir sobre territorio de propia Jordania, incluso de Egipto, y algunos en algunas interpretaciones más amplias llegan hasta Irak. Entonces, efectivamente, eso que se veía todo muy difícil, que efectivamente Estados Unidos permitiera una operación de estas características, pero lo que no queda duda hace bastante tiempo es que tienen interés por asentarse en todo el territorio palestino y evitar cualquier posibilidad de proceso de negociación que terminara eventualmente con un Estado palestino. Eso es evidente desde los fracasos de Oslo en la década del 90, y evidentemente después, sobre todo en los últimos años que hemos visto, del uso de la fuerza indiscriminado que ha tenido, y una OTAN que mira desde lejos, digamos, sin tener unas acciones claras para tratar de evitar que eso ocurra, que es el fin de la cuestión palestina por todos los intereses geopolíticos que hay en la zona, desde el gas y otros elementos que sería requeriría mucho tiempo extenderme en aquello, pero hoy día, focalizando en el tema, es difícil que a Netanyahu esta idea le sea contraria a su interés. Efectivamente puede tener alguna discrepancia en la forma de hacerlo, porque efectivamente era muy posible la reacción que hemos visto hoy día, por lo menos las declaraciones
porque si fuera por declaraciones la cuestión palestina hace mucho rato estaría resuelta. El problema es que sobre el teatro de operaciones finalmente de las declaraciones de los estados, particularmente los de la OTAN, particularmente la ineficacia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la institucionalidad que nos hemos dado al respecto, no ha sido capaz de poder hacer cumplir la ley internacional y crear el Estado y colaborar para la creación del Estado palestino. Sí, Jaime, lo último antes de terminar, hablabas de Jordania, de Egipto, son dos países a los que Donald Trump directamente les ha dicho que sería bueno que ellos pudieran recibir a los palestinos que salgan de su territorio para la reconstrucción ahí en la franja de Gaza. Se ha negado, o al menos ha mostrado su negativa, Alicia, desde Jordania y también desde Egipto, pero ¿cuánto podría influir este mensaje que manda el día de ayer, pero además las presiones económicas que hemos visto cómo ha jugado con eso Donald Trump en poco tiempo que lleva en este nuevo mandato con Jordania, que recordemos es muy necesario Estados Unidos para Jordania, y también con Egipto, y hacer que puedan cambiar de opinión finalmente? ¿Y cómo se vería eso públicamente para el resto de Medio Oriente si es que Estados Unidos lograra finalmente ese objetivo? Interesante, Ivo. Yo tiendo a pensar que hay un tema de expectativas ahí. Yo creo que las expectativas que tiene la administración de Estados Unidos es que efectivamente a través del tema económico, de los intereses para el acceso de los gasoductos que están cercanos al Mediterráneo, y sobre todo desde las costas de Franja de Gaza, que podían surtir de grandes cantidades de gas hacia el sur de Europa inclusive. Entonces hay ciertos intereses y los propios acuerdos de Abraham han hecho que efectivamente la normalización Sí, la nomás, política, perdón. Continúa. que la normalización de la política de los países árabes para con Israel haya avanzado. Entonces yo creo que hay un tema de expectativa y yo creo que el presidente Trump piensa que las variables que ha puesto sobre la mesa son una forma de alguna manera que le permita condicionar que estos estados finalmente terminen cediendo. Pero aquí hay otra arista que yo creo que está mal evaluada, que está mal calculada, que tiene que ver con los problemas que estas casas o dinastías que están gobernando estos países vecinos realmente puedan contener el malestar que va a generar tanto la llegada de millones de palestinos por un lado y por otro lado finalmente este compromiso cero con cualquier tipo de reivindicación que para la zona es bastante justa, que es la creación o la libertad que se les pueda permitir en algún momento tener a los palestinos en su propio territorio, crear las bases para una soberanía. Entonces, efectivamente, yo creo que parte de la descripción de pensar que este es un mundo que se mueve solamente por intereses económicos y que cada vez más pragmático y que cada vez está más falto de principios y de convicciones y que el derecho internacional más bien puede ser una piedra en el zapato para conseguir superar algunos conflictos internacionales que se ha ido instalando bastante en la élite gobernante, hay que decirlo, hay que ver cuáles son las nuevas fuentes de poder que vemos hoy día en la Casa Blanca, que son los controladores de las redes sociales, ellos son hoy día actores donde hay fuente de poder, digamos, donde el mundo se ve bastante diferente. Pero yo creo que en esta apuesta hay un error que probablemente podría significar una desestabilización muy alta, y ya hemos visto la reacción de la propia Arabia Saudita, donde efectivamente pareciera retrotraer bastante las posibilidades de cualquier acercamiento o entendimiento de lo que está proponiendo Estados Unidos y los propios acuerdos de Abraham por parte de Israel y la participación de Arabia Saudita. Entonces yo creo que esto va a tener un efecto dominó bastante poco predecible por parte de Donald Trump, que más bien se mueve por instinto, más mueve por una lógica financiera, y probablemente es una persona que de estos temas desconoce bastante. Entonces la pregunta que podemos tener es cuánto se deja asesorar, porque nosotros entendemos que los presidentes finalmente no conocen de todas las materias, pero tienen equipos bastante idóneos o equipos de sus propias cancillerías que les pueden demostrar cuáles son los escenarios posibles, cuáles son las dificultades que plantea el derecho internacional, la institucionalidad, la historia y los distintos elementos que están en consideración. La pregunta que hay que hacerse es cuánto Donald Trump escucha, se deja asesorar en estas materias tan estratégicas y sobre todo por la forma en que presentó una idea que efectivamente era muy difícil que tuviera eco en la comunidad internacional. Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y también académico de la Universidad de San Sebastián y también exdirector de la Comunidad Palestina en Chile. Muchísimas gracias por haber conversado esta tarde acá en el bloque de Conexión Global en Hoy es Noticia. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Será hasta una próxima. Bueno, esto sigue, Alicia, porque las repercusiones han sido múltiples y evidentemente desde Hamas también contestaron inmediatamente el día de ayer. No sé a qué hora fue efectivamente en nuestro país, fue tarde en nuestro país por el horario, pero fue inmediata la respuesta también desde Arabia Saudita, desde Jordania, desde Hamas también. Exactamente. Negaron, entonces criticaron las declaraciones de Donald Trump. Muchos hablan de que este es un plan absurdo, que no tiene lógica, que no es viable tampoco realizar el control de la Franja de Gaza. Y hoy día, de hecho, la Casa Blanca tuvo que salir a suavizar las declaraciones de Donald Trump. Dijeron que no se estaba pensando en enviar tropas estadounidenses a la Franja de Gaza, algo que difiere con lo que dijo anoche Donald Trump, donde no descartó entonces enviar soldados estadounidenses. Hoy dice lo contrario y también aseguran, según lo que dijo Marco Rubio, que más bien lo que está haciendo Donald Trump es ofrecer un camino a la reconstrucción del lugar y que el desplazamiento de palestinos de la zona solo sería algo temporal, pero no de forma permanente. Entonces quedan dudas respecto a cuál era la intención de Donald Trump con estas declaraciones que, por supuesto, remecieron entonces a la comunidad internacional y también echan por la borda años de diplomacia estadounidense respecto de la solución de dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina. Habló, ya lo decía Ivo, habló Hamas también y rechazó entonces las declaraciones de Donald Trump, que ojo, ocurren en medio del conflicto entre Israel y Hamas, esta guerra de 15 meses que está ahora en un alto al fuego, pero todavía quedan rehenes por parte de Hamas en Gaza y también prisioneros palestinos que Israel se está comprometiendo a liberar a cambio de estos rehenes. Escuchemos lo que dijo Hamas. Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente Trump sobre la deportación de nuestro pueblo palestino de la Franja de Gaza y sobre el control de Estados Unidos sobre la Franja de Gaza. Ciertamente, Gaza no es una tierra común y no es una propiedad que pueda comprarse y venderse. Exigimos al presidente de Estados Unidos que se retracte de estas declaraciones porque tales declaraciones echan más leña al fuego. Nuestro pueblo palestino, las fuerzas vivas y las facciones de la resistencia, apoyadas por su nación árabe e islámica, desbaratarán todos los planes destinados a deportar al pueblo palestino y a expulsarlo de su tierra. Vamos ahora a Argentina porque también se conoció una noticia que causó controversia porque Javier Milei, siguiendo los pasos de Donald Trump, anunció que va a retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que ya dio las instrucciones a la Cancillería para retirar a Argentina de esta organización por diferencias en torno a la gestión sanitaria, en torno a la pandemia. Este también fue uno de los argumentos de Donald Trump para sacar a Estados Unidos de la OMS. Cuestionó el financiamiento de esta organización, aseguran que debería ser por población y no por país. Por ejemplo, una de las razones que daba Donald Trump es que China paga menos que Estados Unidos, pero tiene una población mucho más grande que la del país. Es por eso que también sería otra política para reducir el presupuesto del Estado en Argentina. Escuchemos lo que dijo el vocero de la Casa Rosada. Quería ratificarles que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Cabe aclarar que Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto, esta medida, como han dicho algunos, al menos en las redes sociales, no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios. Vamos ahora a Colombia porque el presidente del país, Gustavo Petro, también dio una declaración polémica en medio del Consejo de Ministros que fue televisado. Vamos a ver qué dijo primero Gustavo Petro y lo comentamos. Porque entonces hay que ir, si uno quiere la paz, es a desmantelar el negocio, ¿cierto? El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo.
se vendería como los vinos. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Y eso no se hace en Colombia. Hay varias cosas que explicar de por qué dice esta declaración, que de todas formas es polémica. Recordemos que Gustavo Petro hace no mucho estuvo involucrado con una polémica con Donald Trump, no aceptó los aviones con migrantes deportados, y a raíz de esto entonces Donald Trump le interpuso, lo amenazó más bien con aranceles del 25%. Ante esta amenaza, Gustavo Petro retrocede y es obligado a aceptar entonces estos aviones con deportados. Esa fue la primera polémica con el mandatario, que de todas formas dejó a Donald Trump muy bien parado y a Gustavo Petro bien desfavorecido en torno a estas declaraciones que realizó en contra de Donald Trump. Y acá él televisa este Consejo de Ministros, que ya es una decisión que llama la atención porque esto no se suele realizar, y habla entonces del problema de la cocaína. Asegura que la cocaína es ilegal porque está hecha en América Latina. Dice que no es porque sea dañina, y por eso hace la comparación con el whisky, que no es más mala que el whisky. También dice que este es un problema que es una persecución de Estados Unidos frente al problema de la droga y la cocaína, y él asegura que este negocio, el tráfico de drogas, se desmantelaría si es que la cocaína se hace legal. Declaraciones que de todas formas generaron polémica y que se hicieron virales rápidamente del mandatario colombiano, en el que dice que la cocaína no es más mala que el whisky. Cambiamos ahora de tema, nos vamos a España porque se sigue realizando el juicio contra Luis Rubiales, el expresidente de la Federación de Fútbol de España, por este beso sin consentimiento a esta futbolista Jenny Hermoso. En el tercer día declaró también el hermano de Jenny Hermoso, quien declaró y acusó que hubo presiones no solo a Jenny Hermoso, sino también a él, para que entonces suavizaran este tema y no acusaran a Rubiales de esta agresión sexual. Escuchamos lo que declaró el hermano de Jenny Hermoso. Y fue cuando me dijo palabras textuales: me manda al presi para que hable contigo, para ver si tú puedes hablar con tu hermana y convencerla que en Doha salga con el presidente a hacer un vídeo conjunto explicando que la acción del beso había sido un acto consentido, de cariño, de amistad, y que se sentía bien y que no había pasado absolutamente nada, restándole toda la importancia. Dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, que tenía ya una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien, que las puertas de la federación iban a estar abiertas, pero que si no, no se sabía qué podía pasar. Y me dijo textualmente: con lo bien que se ha aportado a la federación, los favores que la ha hecho, ¿no crees que sería palabras sexuales, que sería lo mínimo o lo justo que debería hacer? Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo, pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, pues claro, la cosa no iba a ir bien para ella, ni para nadie. Y la última frase que me soltó el señor Bilda fue que, bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias tanto profesionales como personales que todo esto podía tener para mi hermana. Palabras textuales. Este juicio entonces sigue por lo menos por 10 días más. Rubiales aún no declara, pero debería hacerlo en los últimos 4 días. Pero jamás se le pasó por la cabeza a Luis Rubiales que lo que iba a significar la estupidez que hizo, que él lo tomaba como muy natural, pero claro, la ola de nieve, el momento, el contexto también, efectivamente se agrandó muchísimo. Yo creo que él jamás lo pensó tampoco, pero es
así es, o sea, Es está que, mal lo que hizo, o sea, claro. efectivamente se está jugando por algo negativo, así que y está bien que sea así, porque antes no se Exacto. hacía, entonces, pero da cuenta efectivamente de cómo han cambiado los tiempos y me imagino que para él ese segundo daría todo por cambiar lo que hizo en ese segundo. Y no olvidemos también a la víctima. Claramente no es grato estar en este juicio, que tu hermano vaya a declarar, hacer noticia por esto. Pero claro, son cosas que tienen que pasar para que nos demos cuenta que hay cosas que están mal y que no deben ocurrir. Así es. Alicia Contreras, muchísimas gracias por este bloque de Conexión Global acá en Hoy es Noticia. Nosotros nos vamos a Visa viendo imágenes de la playa grande de Cartagena, 22 grados a esta hora. Cae ahí la tarde, de a poco hay harta gente en la playa. Qué suerte los que pueden estar ahí de vacaciones. Linda playa esa, así que para quienes puedan ir, no la conocen, visítenla. Vamos a la pausa y volvemos.